Bienvenidos chicas y chico en todo caso, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes. Vamos a pasar un rato, vamos a compartir un rato, vamos a hablar de ansiedad, mucho de ansiedad. Me apetecía mucho además traer este tema, lo hemos traído a otras sesiones clínicas con casos específicos de ansiedad, como TOC o como ansiedad generalizada o como fobia específica, y no me quería detener tanto en un perfil particular, sino centrar una de las parcelas de intervención que a mí me interesan especialmente, que es la psicoeducación, ¿no? Es decir, creo entender que todo paciente informado es un paciente con muchas más tablas para afrontar lo que le sucede, ¿sí? Entonces, ¿por qué me planteo bueno, un poco este título, ¿no? Los rostros de la ansiedad, un mal de nuestro tiempo. Vamos a intentar poner esa despatología, pero sí atención al malestar. Bueno, por varias cosas. Una, para centrar conceptos. Me vais a escuchar algunas frases de que vivimos en una época, ¿sí? No quiero que sean o que suenen doctrinarias, ¿no? Pero es verdad que vivimos en una época donde a golpe de clic nos encontramos a miles de pseudocientíficos y miles de gurús dando, ¿no?, consignas de en 15 minutos diarios desaparecerá tu ansiedad, ¿sí? Solo tienes que controlar tus pensamientos y el problema desaparecerá, ¿no? Bueno, una de las primeras cuestiones que me parecen interesantes es que hagamos todo lo posible por huir de todo lo que nos suponga rigor científico y empoderamiento de nuestra disciplina. Y para eso, evidentemente, yo creo que es interesante que podamos centrar algunos términos. Términos que, por otra parte, no son solo definitorios de la propia ansiedad, sino que además van a acompañar el proceso terapéutico, es decir, es lo que les vamos a contar a los pacientes de manera explicativa de lo que les está sucediendo, y esto evidentemente va a ser facilitador de encontrar las herramientas para manejar esas situaciones de ansiedad o de cualquier otra situación, en este caso de ansiedad. Por otra parte, lo que os decía, me interesaba centrar mucho la sesión en enfatizar la importancia de esa primera parcela de la intervención terapéutica, pero no solo primera y la dejamos en ese primer lugar, sino que acompaña todo el proceso terapéutico, ¿sí? Ya que, como sabéis, por supuestísimo, a lo largo del proceso terapéutico vamos abriendo, y el paciente también va abriendo, otras zonas de disconfort, de malestar, que tienen que volverse a manejar desde nuestro análisis funcional de variables para ver qué pueda estar desencadenando, manteniendo o no ayudando al paciente a conseguir ciertos sitios o ciertas zonas de bienestar. Luego, por otra parte, sí me interesaba esto, ¿no?, despatologizar algunos aspectos de la ansiedad. Luego veremos el por qué, pero desde el empoderamiento al paciente, y me explico un poco. Luego repito que entramos específicamente en este tema, pero validar los síntomas que presentan los pacientes. Cuando digo validar es darles un sentido en la vida del paciente, hace también que los pacientes miren lo que les sucede de otro modo. Es decir, cuando alguien responde, lo vamos a ver con varios ejemplos, cuando alguien responde alertándose ante una situación interpretada como de peligro, pues lo cierto es que todo tu sistema está reaccionando a lo que tú le estás diciendo, ¿sí?, que tiene que reaccionar. ¿Qué significa esto? Pues significa que funcionas extraordinariamente bien, ¿sí? Es decir, luego pondré el ejemplo del león, ¿no?, pero lo traigo ya a colación. Si yo creo tener delante de mí un león, ¿sí?, lo interpreto como tal y le mando ese mensaje a mi cerebro se pone en marcha y manda todas las respuestas necesarias y conecta con todos aquellos sistemas que tienen que ponerse en marcha para atender al león que tengo delante. La ansiedad en este caso sería adaptativa. Eso es validar, ¿no?, en el proceso terapéutico. Cualquiera de las cosas en las que queramos que profundicemos un poco más, levantamos mano, y me gustaría que esto fuera una sesión bidireccional, ¿sí?, y enriquecimiento en ambos sentidos. A eso me refiero con el despatologizar los aspectos de la ansiedad que pueden ser validados en el proceso del paciente. Si estás funcionando bien, la cuestión es que quizá en ese primer paso le estás diciendo a tu cerebro que hay un león cuando no lo hay, ¿sí?
y entonces nos tendremos que meter en otros aspectos. ¿Me explico? Y por último, por supuestísimo, desde esta disciplina y desde esta nuestra amadísima disciplina y el rigor científico y la eficacia terapéutica probada, pues rescatar aquellas líneas que sabemos que son funcionales. En este caso, desde el encuadre eminentemente cognitivo-conductual, a unas sabiendas de que hay otros encuadres que también proponen líneas, en muchas ocasiones similares, pero con otros nombres, que también son eficaces, ¿sí? Eso es un poco el repaso que vamos a intentar hacer. En ese repaso, bueno, pues me va a gustar mucho contar con vosotros y vamos a hacer una serie de ejercicios también, ¿no? Para que, bueno, pues posicionemos algunos conceptos que yo creo que son interesantes. Antes de entrar en esos conceptos de ansiedad, me gustaría que recuperáramos algunos datos que me parecen especialmente relevantes. Recojo datos de la Organización Mundial de la Salud para que nos pongamos todos un poco en situación de lo que estamos hablando cuando hablamos de salud mental, ¿sí? Para darle la importancia y la contundencia que merece. Entonces, bueno, un poco tenéis ahí, ¿no? Estamos hablando de que en torno a 450 millones de personas padecen alguna patología o disfuncionalidad mental, ¿sí? Que alrededor de 1 millón de personas se suicidan al año, ¿sí? Que 4 de las 6 causas principales de discapacidad están relacionadas con dolencias mentales, depresión, trastornos bipolares, esquizofrenia y trastornos generados o relacionados con adicciones y consumo de alcohol. Y que, por tanto, no solamente vemos a la persona afectada, que desde luego es importantísima, sino intentamos hacer un dibujo, y lo hacemos también en nuestras intervenciones, de quien rodea a esta persona, ¿sí? 1 de cada 4 familias tiene al menos un miembro con patología mental, ¿sí? Con disfuncionalidad mental. Son cifras, creo, lo suficientemente densas como para que tenga absoluto sentido y exponencial sentido a nuestra disciplina y la intervención que realizamos. Centrándonos un poquito más y saliéndonos de la enfermedad mental en general y particularizando un poco más en esa ansiedad, pues estamos hablando de una cifra nada desdeñable, desde luego, de 260 millones de personas que en datos del 2017, pues en ese 2017, 260 millones de personas en el mundo sufrieron algún trastorno relacionado con la ansiedad, ¿sí? En un solo año, ¿bien? Y el Consejo, centrándonos en España, el Consejo General de Psicología, aquí en España, estima que en ese mismo año, ojo y escuchemos, 9 de cada 10 españoles padecieron un episodio de ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, ahora mismo estamos abriendo el gran marco de la ansiedad y no únicamente de las patologías que recogemos en el DSM-4, ¿sí? Episodios puntuales con o sin estímulo de procedencia, conocido o no, es decir, pero que en ese año estamos hablando de un porcentaje altísimo en la población. De ahí también la importancia de poder valorar, ¿no? Y atender a esta disfunción específicamente, porque va a ser una demanda tremendamente frecuente en consulta, diariamente presente en consulta. Y de esas 9 de cada 10, 4 de cada 10, la ansiedad ha estado presente de manera continuada, ¿sí? Ahí sí hablaríamos de esa ansiedad sostenida que puede devenir en el desarrollo de esos trastornos que sí categorizamos con esos nombres, bueno, pues fobia social, trastornos fóbicos, dentro de ellos las fobias específicas, la fobia social, la agorafobia, la ansiedad generalizada, etcétera, ¿sí? Particularizando. Estamos hablando, desde luego, de unas cifras lo suficientemente importantes para que requieran esa atención que dispensamos. Más información en este sentido. Algunas variables que vais a ver en la población clínica, ¿no? En la población que atendemos. El estrés o la ansiedad, y ahora haremos esta diferencia, porque es importante que terapéuticamente podamos distinguir con el paciente estrés de ansiedad, más allá de que popularmente hablamos de ansiedad y hablamos de muchas cosas, ¿no? Hablamos de inquietud, hablamos de nervios, hablamos de angustia,
hablamos de nerviosismo, hablamos de estrés, y todo está dentro de un gran saco, pero tiene particularidades, ¿cierto? Luego las diferenciamos. El estrés, como decía, se presenta en mayor grado en los menores de 45 años, ¿sí? Grupo poblacional, y principalmente, como todos los trastornos, como casi todos los trastornos de ansiedad, fundamentalmente en mujeres, ¿sí? También sería interesante poder valorar aquí si es que son las mujeres las que más demandan atención, es decir, las que sí se ponen a trabajar en su ansiedad, ¿sí? No porque solo lo padezcan más, sino porque además son las que mayoritariamente piden atención, ¿sí? Por una cuestión muy probablemente, entre otras variables, educativa también, ¿sí? Los estudiantes dentro de ese grupo, los estudiantes son quienes lo padecen de manera más frecuente y continua, seguidas de personas en busca de su primer empleo, por ejemplo. Los empleados también son un perfil poblacional de los empleados que estamos hablando desde los 18 hasta los 65, ¿sí? Empleados, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, y se observa un menor nivel de estrés entre las personas que trabajan en el hogar y en los jubilados. ¿Sí? Algunas variables importantes de ese estudio. Y entre las causas más frecuentes de esa aparición del estrés, los encuestados reportan exceso de actividad, sobreactivación, ¿sí? O falta de tiempo real o percibida, ¿sí? Problemas de cansancio y de sueño. Sabemos que hay una triada importante en la intervención, ¿no? Sueño, alimentación y ejercicio físico. Cuando estas tres áreas están desequilibradas o desestructuradas, tenemos que focalizarnos ahí. Es interesante que focalicemos esas tres áreas aparte de otras tantas. Y la mayoría de las veces relacionan esa ansiedad o ese estrés con situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? No son las grandes cuestiones las que alimentan la ansiedad, sino en mayor medida las cuestiones de lo rutinario, lo cotidiano, lo que vivimos cada día. Con respecto a las medidas a las que recurrimos habitualmente para prevenir ese estrés, reportamos conversaciones con amigos o familiares, ¿sí? Y hablamos ya por primera vez de los vínculos tan importantes en nuestras líneas terapéuticas. Aceptar la causa del estrés e intentar no sentirse afectados, ¿sí? Aceptación, bien, pues la vida es así, ¿cierto? Esa es una de las cuestiones también que más se reporta, y practicar deporte. Ejercicio físico relacionado con adrenalina, relacionado con endorfinas, que sabemos que tiene afectación en el estado de ánimo, ¿sí? Y los síntomas más reportados de ese estrés, que sabéis que es un cuadro sintomático amplísimo: irritabilidad, ansiedad, insomnio, dolores de cabeza y musculares y fatiga física. Consecuencias. La inmensa mayoría de personas que participaron en este estudio reportan, más de la mitad, declara haber sufrido algún perjuicio grave después de vivir estos episodios, ¿sí? Principalmente el desarrollo de una enfermedad física, bien, o mental, como patología central de ansiedad o patología depresiva. Esto es la línea entre lo físico y lo emocional, tantas veces señalada por nuestra disciplina. Y también es importante la variable con relación al tratamiento. El más mencionado por 4 de cada 10 es la medicación, ¿sí? El 16% consume fármacos bajo prescripción médico, pero luego hay un porcentaje, en torno al 3 y pico %, que se automedica, ¿bien? No se reporta la terapia, no se reporta el trabajo en el fortalecimiento de herramientas para ponernos frente a situaciones que de un modo u otro van a estar en nuestra vida, ¿no? En todas y cada una de nuestras vidas. Bien, eso es lo que os decía antes, ¿no? Y me gustaría que lo manejáramos un poco entre todos. Son conceptos generales, pero yo creo que sí son ciertamente descriptivos de algunas de las cuestiones que nos traen los pacientes al despacho, ¿no? A la consulta.
Vivimos en una época y en una cultura que busca genéricamente el bienestar. Repito lo del clic, ¿no? No hace falta las 10 cosas para estar tal, el decálogo de la felicidad, la satisfacción, bien, es decir, estamos en una época especialmente hedonista. Tiene otras muchas cuestiones, todo lo que define es reduccionista, pero sí es verdad que estamos en una época que busca el bienestar. Hemos desarrollado un individualismo, ¿sí? Vivimos en una época especialmente individualista, pero sin embargo estamos más conectados que nunca. ¿Bien? Es decir, tenemos contacto con cientos, miles de personas y sin embargo las sensaciones de soledad reportadas por los pacientes se acrecientan, ¿sí? Por otra parte, también nos reportan una inmediatez enfermiza, ¿no? La necesidad cuasi adolescente del aquí y ahora, ¿no? La satisfacción de lo rápido, lo efectivo en este momento. Por otra parte, también esa búsqueda de no solo de mayores ingresos, sino de éxito, de cimas, de logros, que evidentemente tiene mucho que ver con esa ansiedad de la que luego vamos a hablar, ¿no? Y en esa sociedad en la que muchas de las definiciones son blanco o negro, sin matices, ¿no? Alimentos todos ellos, que estaréis conmigo, y si no, por supuesto que lo ponemos en alto, son alimentos maravillosísimos para que entre la ansiedad por la puerta, por las ventanas y por cualquiera de las grietas de las paredes, ¿cierto? Sabemos, es verdad que estamos más informados que nunca, sabemos lo que hay que comer, el deporte que hay que practicar, el tiempo que hay que tener en ese deporte. Sabemos, buscamos todo aquello que nos pueda producir calma y bienestar. Y sin embargo, como os pongo ahí, las dolencias mentales están en unos niveles de incidencia mayores que nunca, ¿sí? Han crecido exponencialmente. Me gustaría que hagamos este ejercicio juntas, ¿sí? ¿Cómo atendemos esas dolencias emocionales? A mí me gustaría poneros un ejemplo. Es algo que hacemos en clase con algunos otros ejemplos porque me parece interesante ver cómo atendemos a día de hoy. No obstante, me gustaría hacer un pequeño paréntesis en el que señalar que, por supuesto, la atención a la enfermedad mental es infinitamente mejor que en cualquier otra época histórica. No obstante, no sé si estaréis conmigo, queda un montón por hacer, ¿no? Y en eso estamos. ¿Sí? Es decir, no es una visión negativa de lo que sí es funcional y de lo que sí se está haciendo, pero creo que queda todavía un montón por prevenir y por ejecutar también. Entonces sí me gustaría que hiciéramos juntos este ejercicio, ¿no? ¿Cómo atendemos esas dolencias emocionales? ¿Cómo atendemos genéricamente el trauma? Me gustaría que hiciéramos en este lado de aquí cómo atendemos un trauma físico. Imaginaos por un momento que yo me tropiezo y me caigo. Bien, imaginadlo, ¿sí? Y empiezo a quejarme, ¿no? Vedme yacer en el suelo, ¿sí? ¡Wow! Me duele mucho la pierna. ¿Qué haríais? Vamos a ver qué pasaría a partir de ahí. Venga, ¿qué haríais? Espero que algo, ¿sí? ¿Bien? Bueno, tendrás... ¿Esto me vas a hacer? ¿Me vas a inmovilizar la pierna sin saber lo que tengo? No, vamos a ver el proceso. En esta que te estoy diciendo, me caigo. ¿Bien? Me caigo aquí. No puedo levantarme, me intentáis levantar, no puedo levantarme. No, llamada a Beatriz, no puedo levantarme, me duele muchísimo la pierna. ¿Sí? ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues probablemente me intentaréis tranquilizar y después, no puedo levantarme, de verdad, por favor, llamad al 112, ¿sí? A no ser que tengamos un médico en la sala, ¿sí? Bien, pero llamad al 112, ¿no? Sería lo suyo, ¿cierto? Bien, llamamos al 112, me llevan con una camilla, vendrán los sanitarios, me llevarán al hospital, me llevan a urgencias, entramos en urgencias. ¿Qué pasa ahí? Me preguntarán, ¿sí? Me he caído, me he hecho mucho daño, me duele mucho aquí, me exploran, ¿sí? Me harán las pruebas pertinentes, ¿cierto? Bien. Es decir, evidentemente hay una atención directa, ¿sí? Se harán las pruebas pertinentes,
este caso una radiografía supongo que es lo más... bien, me harán una radiografía y me he roto un hueso de la pierna. ¿Bien? ¿Qué pasará a partir de ahí? Es decir, que hay un diagnóstico, ¿cierto? Bien, a partir de ese diagnóstico se valorará la intervención, ¿no? O que es el tratamiento, ¿bien? Pues si con una férula, una escayola, ¿bien? O no, porque ha habido una serie de traumas mayores en el hueso y hay que entrar en el quirófano, imaginaos. Es decir, abrimos la intervención que sea. Vamos a la más sencilla, nos da un poco lo mismo. Me escayolan, ¿bien? Tendré que estar una serie de días, entiendo, con la pierna inmovilizada, ¿cierto? ¿Lo veis? Estaréis diciendo, sí, hombre, todo lo que estás contando es tan obvio. Sí, sí. Dejadme que hagamos el circuito, ¿sí? Porque me interesa también ahora qué se dibuja en ese entorno. Evidentemente durante X días, 15, 20, los que sean, dependerá de la rotura. Bien, tendré que estar inmovilizada, pudiendo hacer muchas menos cosas de las que habitualmente puedo hacer. Habrá una baja laboral, ¿sí? ¿Qué pasará en mi entorno? Dependeré de los demás y mi sistema familiar intentará adaptarse en la medida de lo posible a las necesidades que mi lesión conlleva, ¿no? Entiendo, si pertenezco a una familia que responde y que es afectiva, pues responderán. Bien, entonces pues vendrá alguien a llevar a los nenes al cole, vendrá alguien así, mi marido hará, ¿no? Es decir, iremos complementándonos de tal manera para que esta lesión mía pueda ser atendida en consecuencia. ¿Qué más pasará? Cuando me llaman por teléfono, ¿qué consideráis que puede suceder en esta conversación? Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí? Se me preguntará directamente por esta lesión, ¿qué tal va la pierna? ¿Te pica? ¿Sí? ¿Qué tal te lavas? Es muy incómodo, descansas mal, ¿sí? Bueno, no queda nada, en 15 días esto está bien, habrá una atención, se hablará de ello, no hay problema, ¿cierto? Suele ser así, ¿no? Con todo lo que conlleva un componente de trauma físico, claro, con una prueba que pongamos en el aparato pertinente y nos diga hay una rotura de hueso física, la vemos todos, ¿sí? Pero luego además vendrá un tiempo de rehabilitación, ¿cierto? Es decir, me quitarán la escayola, los músculos estarán fofos y entonces vendrá la parte de rehabilitación, que conllevará como mínimo dos caminos, o bien recuperar al 100% mi movilidad anterior al accidente, o bien recuperar al máximo posible mi movilidad previa al accidente, ¿sí? Mientras tanto, pues tendré figuras del vamos campeona, esto tal, hazlo despacito, no tengas prisa, esto tiene un proceso. ¿Vemos esto? Y los de alrededor, puedo no tener la misma movilidad o puedo sí recuperarla, ¿no? Esto dependerá de la lesión. Vale, ¿hemos visto ese trauma físico? Vamos con el trauma emocional. Imaginaos cualquiera de ellos. He tenido varios ataques de pánico, por ejemplo. He tenido sintomatología de estrés postraumático, o bien porque he vivido una catástrofe, o bien porque he vivido un episodio de agresión sexual, otra situación, por ejemplo, o tengo sintomatología de fobia social, ¿sí? Podemos escoger cualquiera de ellas, ¿bien? Supongo que el principio es el mismo, ¿o no? Debería. ¿Sí? ¿Me explico? Vamos allá, vamos a hacer, o sea, no vamos a hacer maliciosos ya en el encuadre, ¿no? Imaginaos que he tenido episodios de ataques de pánico, que no sé muy bien de dónde vienen, porque además una de las características de los ataques de pánico es que son impredecibles, entonces no termino de encontrar el estímulo que me causa todo ese malestar físico. Y puedo terminar en urgencias, de hecho, muchos ataques de pánico terminan en urgencias, ¿sí? Va a haber atención, por supuesto, y va a haber pruebas pertinentes, muy seguramente. Y probablemente me digan finalmente que esto tiene una causa más emocional, que no hay sintomatología, o sea, que habiendo sintomatología física de ansiedad, no hay sustento físico que dé respuesta al malestar que yo estoy sintiendo, ¿sí? Y muy probablemente haya un tratamiento, ¿sí? Y
o bien me mediquen puntualmente o bien me pongan un tratamiento de medio o largo plazo de ansiolíticos, ¿sí? ¿Cierto? Hasta ahí ha habido un diagnóstico igual, las pruebas pertinentes, un diagnóstico, ¿sí? Y el diagnóstico y el tratamiento. Pues hasta ahí no es siempre así. Bien, os he puesto varios ejemplos. Os he puesto una fobia social. Si nos vamos a una fobia social, ya empezando por aquí, lo mismo es que ni yo misma atiendo a mi fobia social. No que los profesionales no la atiendan, ¿sí? Es que yo misma no me planteo atender que tengo un problema que me causa una intensa ansiedad cuando me relaciono con los demás, ¿sí? Me lo plantearé a lo mejor cuando mi cuerpo empieza a somatizar malestar, ¿sí? Entonces hay una base física para preguntar a un médico, ¿sí? Ni que decir tiene que si nos vamos a una agresión, ¿sí? Pues lo mismo es que la propia víctima tampoco la atiende. ¿Me explico? Vamos a dar por sentado que sí que la hemos atendido. Me gustaría mucho que pudiéramos ver aquí, como hemos visto en el trauma físico, la respuesta social y familiar. ¿Cuáles me llaman? He tenido 3 crisis de ansiedad, o 2, ¿bien? Me llaman. ¿Cuál es la conversación? ¿Es como con la pierna? ¿Qué tal? Pues aquí voy. ¿Cómo estás? Bueno, tirando. ¿Sí? ¿Se pregunta directamente cómo estás de tu depresión? ¿Cómo estás de las crisis? ¿Sí? ¿Cómo llevas? Se nos facilita hablar de la problemática emocional, ¿sí? ¿Qué pasa a mi alrededor? No quiero categorizarlo, ¿eh? Es decir, habrá múltiples respuestas sociales y ya dependerá también de la sensibilidad, ¿no? Y de los conocimientos de cada uno, no los estoy individualizando, del mismo modo que también habrá respuestas familiares diversas. Pero sí que es cierto que es más habitual que en dolencias emocionales la respuesta familiar no tenga tanto que ver con ese sustento o esa vinculación afectiva que necesita el paciente, como todo lo contrario, ¿cierto? Imaginaos, estamos en ansiedad, pero imaginaros una depresión. ¿Os imagináis a alguien en proceso de rehabilitación de su pierna rota, escayolada y sanada a nivel óseo, pero no en muscular? ¿Os imagináis a la madre, al padre, al hermano, al tío, al vecino, al amigo diciéndole: vamos, espabila, corre? ¿Os lo imagináis? ¿Cómo es que no corres ya? ¿Lo imagináis? ¿Sí? Pues con las dolencias emocionales sí sucede. Sal de la cama, hay un día precioso ahí fuera, ¿sí? Si sales y dejas que te dé el sol, esta tontería que tienes se te pasa, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es darte una ducha y salir a disfrutar, que la vida es maravillosa, ¿cierto? Esta es ojo, no la estoy culpabilizando esta respuesta, ¿eh? Muchas veces está ofrecida desde donde uno puede, ¿bien? Y desde sus mecanismos de entendimiento. Pero ¿entendéis conmigo esa diferenciación que hacemos para atender ya desde la primera línea, ¿sí? los traumas o las afecciones más emocionales o más físicas, ¿sí? Esto hemos de tenerlo. Esta dualidad a mí me gusta mucho volcarla con los pacientes, ¿sí? También para que ellos poco a poco se vayan dando la oportunidad de hablar, ¿sí? De contar, de decir, porque eso facilita la vinculación. Y la vinculación, no me cabe ninguna duda, que es una de las herramientas más eficaces que tenemos los seres humanos en búsqueda del bienestar, ¿sí? Vincularnos con otros alguienes. Bien, continuamos.
La ansiedad, aunque la estamos centrando en la actualidad, lo cierto es que no es producto de las sociedades avanzadas. Tenéis ahí un par de citas de Séneca que me parecen especialmente curiosas. No solo Séneca, es decir, desde la antigüedad, es decir, Cicerón. La ansiedad ha sido tratada históricamente. Y hay fuentes potenciales de ansiedad que se repiten históricamente, ¿sí? Es decir, todo lo que ha tenido que ver con amenazas para la salud, ingresos, propiedades, la libertad personal, la autoestima o los valores son y han sido fuentes potenciales de ansiedad, que no son muy diferentes a las fuentes potenciales de ansiedad que nos reportan los pacientes, ¿sí? Mirad lo que decía Séneca, ¿no? Tenemos el hábito de exagerar o de imaginar o de anticipar el dolor. Es una definición de ansiedad muy actual, ¿no? Lo que aconsejo es que no seas infeliz antes de la crisis, ya que puede ser que los peligros ante los que palideces nunca te alcanzarán, ¿no? Lo que decíamos del león, ¿sí? Si dibujamos el león, yo respondo ante un león, pero realmente es que no tengo un león delante, ¿sí? La ansiedad es verdad que ha de entenderse como uno de los males más frecuentes, acordados de las cifras que manejábamos al principio, en las sociedades occidentales. Y las fuentes, como decíamos, las fuentes de ansiedad no han variado sustancialmente, ¿sí? Pero sí las condiciones que nos facilitan cierta vulnerabilidad, ¿no? Esas condiciones sociales y culturales que tenemos presentes y que vamos a ver en nuestros pacientes. Los estados continuados de estrés habituales en la práctica clínica, la inseguridad laboral, el terrorismo, nuevas enfermedades, estas como cuestiones grandes, ¿no? Los grandes miedos o las grandes ansiedades. Pero luego también hay reporte y me gustaría preguntaros por qué creéis que estas son especialmente condiciones de vulnerabilidad para sufrir ansiedad, ¿no? El exceso de información, la competitividad, la autoexigencia y el perfeccionismo. ¿Por qué podríamos considerar estas 4 variables condiciones de vulnerabilidad para sufrir ansiedad? Porque afectan, así sea inconscientemente, a la misma persona. Porque puede autoenjuiciarse o porque el simple hecho de tener información conlleva tener responsabilidad y el simple conocimiento dice yo tengo que portarme de cierta manera y la sociedad me rige a ser de otra manera, la competitividad de decir, al final, a mi parecer, obviamente, es cuestión de que las influencias externas que son nuevas, contemporáneas y a la vez a la sociedad, el humano está tratando de amoldarse, o sea, de adaptarse. Somos un ser evolutivo, pero no hemos llegado a esto aún y estamos como que no entendemos todo lo que está pasando a la vez y al final uno se autocastiga a sí mismo y se enferma uno. Bueno, no hemos llegado, sí hemos llegado, de hecho es que estamos aquí, sí, ¿no? Sí. Yo también creo que es como falta de satisfacción, ¿no? Porque si constantemente hay alguien mejor y constantemente te autoexiges más, nunca estás feliz con lo que tú tienes. Entonces esa carencia de felicidad dice, no, si me esfuerzo más voy a llegar a ser mejor. Nunca vas a llegar a eso porque te vas poniendo... La necesidad de control, ¿no? Tan visualizada en el trastorno obsesivo-compulsivo, por ejemplo, ¿no? La autoexigencia exacerbada, tan presente en el trastorno obsesivo, la inseguridad de fondo, ¿no? También. La cuestión es que estas condiciones de vulnerabilidad van recreando esquemas de vida, ¿sí? De sobreestimulación permanente, de sobreexigencia permanente, de sobreactivación permanente, y nos movemos genéricamente y en lo cotidiano en unos niveles de estrés que consideramos habituales y normalizados, ¿sí? Cuando se trata de sobreactivación innecesaria, ¿no? Vamos con esa psicoeducación. ¿Podemos diferenciar ansiedad y estrés así, de manera sencilla, para podérselo explicar a un paciente? ¿Cómo diferenciaríamos estrés y ansiedad? ¿Sí? Ansiedad es la respuesta evolutiva a cualquier tipo de peligro, bien sea físico,
abstracto, mental, existente o no existente. Ujú. Y estrés es la incomodidad creada por factores externos. Hemos metido algunos ingredientes ahí, ¿no? ¿Sumamos? ¿Os suena esto? ¿Os suena algún otro ingrediente que queramos proponer? No sé, normalmente la ansiedad está ligado a algo que está sucediendo o que estás esperando que suceda. Y el estrés es, al menos por lo irreal, por una presencia de esperar, de no saber pensar en el futuro, de no vivir el presente y de estar pensando todavía en el pasado. Ujú. O sea, estar entre los tres campos es el estrés, no saber cuál de los tres te queda, pero la ansiedad es algo que ya sabes esperar y que no sabes cómo llevarlo, si va a ser bueno, si va a ser malo, y se van ligando la ansiedad con el estrés a la final. Ujú. Me gusta mucho lanzar esta pregunta, sobre todo para que veamos si a nosotros, profesionales de esta disciplina, ¿sí? No sabemos, sabemos, ¿no? Pero muchas veces emburullamos, también porque es verdad que en lo popular se habla de ansiedad, ¿no? con mucha facilidad, ¿no? Y muchas veces intercambiamos la palabra estrés por ansiedad, por angustia, por inquietud, por nerviosismo y parece que estamos hablando de lo mismo y realmente no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero sí es importante que, sobre todo para esa validación que decíamos antes, sí es importante proponer cuestiones en positivo, tanto en torno a la definición de ansiedad como de estrés, ¿no? Yo os propongo lo siguiente, es sencillo, es decir, me refiero, evidentemente la ansiedad es una respuesta compleja que además abarca todos nuestros sistemas, de hecho afecta a todos nuestros sistemas, pero un poco por pasarlo a ese lenguaje más de psicoeducación, para que podamos entendernos todos en una primera línea, hablaríamos de estrés como lo que experimentamos cuando tenemos que solucionar un problema, ¿sí? ¿Bien? Tengo un problema, un problema como situación a resolver, ¿bien? No problema como algo irresoluble, sino problema como situación a resolver, ¿bien? Y es lo que experimento cuando tengo esa situación. Tienes que entregar un trabajo mañana. Estrés, ¿sí? Porque tengo que hacer, ¿no? Tengo que trazar una serie de líneas de acción para llegar al objetivo. Bien. El estrés no tiene por qué ser negativo. Me pone en funcionamiento en pro de un objetivo, ¿sí? Lo que puede ser perjudicial es el estrés sostenido. Es decir, imaginad por un momento que somos un camión, ¿sí? Y que el peso que puede sostener mi camión son 1000 toneladas. ¿Bien? Pero me dicen, hoy tienes que llevar 1200. ¿Las puedes llevar? Sí. Muy probablemente, sí. Hago un sobreesfuerzo. Estreso a mi cuerpo y a mi mente, ¿sí? Y por un día me pongo por encima de mis capacidades. ¿Bien? Esto es un estrés y es una respuesta adaptativa al estrés. Todos hemos tenido situaciones donde nos hemos tenido que pedir un poco más. ¿Bien? ¿Ha habido algún problema? Pues que luego te has tomado un par de días ¿sí? Para readaptarte. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? El estrés sostenido. Durante el próximo año tienes que llevar 1200 kilos en tu convoy que solo da para 1000. ¿Bien? Las paredes empiezan a agrietarse, ¿sí? El suelo empieza a bombarse. ¿Bien? Eso es lo perjudicial. ¿Me explico? ¿Bien? Y la ansiedad tendría infinitamente más que ver con la anticipación. ¿Bien? Aun no teniendo una situación de riesgo, amenaza o peligro real, anticipo, que es lo que decía el compañero, ¿no? Anticipo, profetizo, ¿sí? Aquello que puede devenir. ¿Bien? Vamos a ampliar un poco más esto. Vamos a ver esa parcela que os decía, vamos a despatologizar la ansiedad con los pacientes, que me parece interesantísimo, ¿no? La ansiedad es un mecanismo natural de protección. Fantástico, es bueno, ¿sí? Es bien, está bien, es adaptativa, me ayuda a valorar lo que tengo que hacer. ¿Bien? Es un sistema de alerta que me anticipa
posibles amenazas con el fin de poner en marcha todo aquello que necesito para ponerme frente a esa supuesta amenaza. Hasta ahí de acuerdo, ¿no? No tiene nada de negativo, ¿cierto? Es un mecanismo universal, presente en todas las sociedades. Bien, es por tanto normal, funcional, adaptativo, mejora el rendimiento. ¿Os acordáis en carrera? La U invertida de ansiedad y rendimiento, ¿os acordáis? ¿Sí? Hasta unos niveles de ansiedad el incremento del rendimiento es real. Bien, a partir de unos niveles de ansiedad el rendimiento decrece, ¿os acordáis de esto? Bien, es decir, que hay una parcela de respuesta ansiógena que me pone en alerta, que activa todos mis mecanismos, ¿bien? Y que eso está bien. Mañana tengo que hacer una exposición delante de 300 personas. Tengo que activarme, tengo que objetivar, tengo que operativizar objetivos, tengo que ver cómo trazarlos. Esto es ponerme en acción. ¿Está bien? ¿Bien? También maneja la capacidad de anticipar y, por supuesto, también la de respuesta. Moviliza, lo que decíamos, moviliza el organismo, ¿sí? Para bien minimizar consecuencias negativas o atender las posibles consecuencias que vengan. Todo eso está bien, es decir, son mecanismos de respuesta. La ansiedad nos empuja a tomar medidas convenientes, dependiendo, por supuesto, de la situación que tengamos que atender. Huir, atacar, poneros en situación más primitiva, ¿sí? Huir, atacar, neutralizar, afrontar, adaptarse, paralizarse incluso. Bien, valoro, miro mis mecanismos, actúo en consecuencia. Hasta ahí todo adaptativo. Bien, para mantener lo que tengo o para conseguir nuevas cosas. ¿Sí? Por tanto, repito, y esto es importante con los pacientes, ¿no? Tu sistema funciona bien. Recrea respuestas de ansiedad cuando le estás anticipando una situación a la que atender. ¿Bien? Esto es sano. ¿Qué pasa a partir de ahí? Si estamos diciendo que genéricamente la ansiedad es una respuesta adaptativa, universal, que potencia las respuestas, el ordenamiento de ideas, la ejecución de las mismas, ¿qué factores consideramos que pueden influir en que esa respuesta adaptativa torne en disfuncional? Que esto es lo que atendemos, ¿no? Y aquí es donde nosotros siempre abrimos de manera rigurosa los factores de predisposición, los factores de precipitación, los factores de mantenimiento, que son importantes para localizar y para valorar con los pacientes cuáles son esas situaciones de ansiedad. Vamos con los de predisposición. ¿Qué nos predispone más que a los demás a sufrir unas determinadas situaciones de ansiedad, ahora ya sí disfuncional? Bueno, pues tenemos los factores que siempre proponemos, ya sea biológicos o genéticos. Luego también tenemos la propia estructura de personalidad, características de personalidad con una serie de formatos de afrontamiento del estrés que me diferencian de otro alguien que afronta el estrés de otra manera. ¿Bien? Esto forma parte de la estructura de personalidad que afortunadamente podemos flexibilizar. ¿Bien? Y por supuesto en esos factores de predisposición los factores ambientales, los aprendizajes, los contextos, lo que traigo en la mochila de cómo me han enseñado a vivir la vida, ¿sí? Cómo me han enseñado a atender las situaciones de angustia, de agobio, de estrés, qué herramientas voy portando en mi mochila. ¿Bien? Raramente encontraremos, no quiero en ningún caso sonar determinista, ¿bien? Pero raramente encontraremos una persona con tendencias a la ansiedad que no haya tenido ambientes tendentes a la ansiedad. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Aquí me habéis entendido todos? ¿Sí? Del mismo modo en depresión. ¿Bien? Es decir, hay formatos depresivos, hay formatos, tendencias, ¿no? Formatos ansiógenos, y esto lo traigo en la mochila. El agobiarse también se ve en los modelos, ¿no? El cómo los míos han afrontado situaciones de ansiedad, de amenaza, de peligro, de riesgo, también son aprendizajes,
¿cierto? Ahí estarían los factores de predisposición. Los comentamos con los pacientes. Sus históricos, sus factores de personalidad y características, ¿bien? Nos vamos a los de activación. Es decir, porque todos podemos tener una determinada mochila, pero a partir de ahí tú puedes vivir determinados detonantes y yo no, ¿bien? Determinados precipitantes y yo no. O lo que para ti es un precipitante, para mí a lo mejor no lo es, por esto que traigo en la mochila, ¿bien? ¿De qué estamos hablando ahí? Pues de situaciones o acontecimientos que son vividos como desbordantes. Desbordante quiere decir que cuando valoro mis recursos considero que no son suficientes, ¿bien? Sí. Y todo eso depende ya de cada quien. Claro. Porque a ti te puede caer mal algo que a mí no me cae mal. Claro, claro, pero paso anterior. Claro. ¿Sí? Que hace que una misma situación para ti sea desbordante y para mí no. ¿Bien? En ansiedad hay dos cuestiones, ¿bien? O realmente, o sea, hay dos, dejadme que sea reduccionista aquí, ¿bien? Un momentito solo, por hacerlo muy resumido. Pero o bien estoy interpretando un león donde no lo hay, ¿sí? O bien, habiendo un león, considero que no tengo herramientas para ponerme frente a él. Esta es la ansiedad, ¿bien? Por una parte estaríamos hablando de un componente más cognitivo, que es la interpretación de la realidad, y aquí tiene mucho que ver los factores de predisposición y las circunstancias que uno ha ido vivenciando, ¿sí? Porque para eso también tenemos la maravillosa resiliencia, ¿bien? O bien cuando tengo una situación delante, miro mis capacidades y considero, y no sé si es ajustado o no, que no me puedo poner frente a ello. ¿Sí? ¿Veis este doble camino también? Porque a lo mejor es que mi autoconcepto está debilitado y aun teniendo determinadas herramientas considero que no las tengo, que esto también puede ponerse en juego, ¿sí? Por eso decíamos, ¿no? Situaciones o acontecimientos que me desbordan, o bien acontecimientos vitales de consecuencias graves. Más allá de que tu capacidad de resiliencia sea fuerte, de que tu bagaje sea potente, de que tus características de personalidad te favorezcan el ponerte frente a determinadas situaciones, hay sucesos vitales que suponen un trauma para todos y cada uno de los seres humanos que componemos la faz de la Tierra. ¿Me explico? Es decir, hay situaciones en sí estresantes. ¿Bien? ¿Me explico? A partir de ahí, pues cada uno va poniendo sus mecanismos y unos salen antes, otros salen después, unos tardan mucho, unos necesitan mucha ayuda, otros menos, otros sí. Pero hay situaciones vitales que genéricamente tienen consecuencias graves. El diagnóstico de una enfermedad es una situación de estrés para todo el mundo, ¿cierto? La cuestión es cómo nos ponemos a partir del diagnóstico, cómo cada uno se pone frente a la pérdida de un ser querido. Esto es una situación grave, vital, estresante, ¿sí? Y no todos se ponen del mismo modo frente a esa situación, ¿sí? A eso me refiero con episodios graves en sí mismos, sin ningún otro tipo de valoración. También en esos factores de activación estarían los obstáculos para conseguir logros o obstáculos que limitan, situaciones que limitan mi capacidad de alcanzarlo, ¿no? Esto va muy en contra de esto que decíamos antes de los gurús y pseudociencias. Todo lo que te propongas podrás conseguirlo. Pues mire, no, realmente no. Hay cosas que no vas a poder conseguir. ¿Bien? La cuestión es que a lo mejor te has dibujado cimas que no son necesarias, ¿no? A lo mejor es, o sí, para ti sí. No estoy entrando en lo que cada uno tiene que dibujarse en sus montañas, ¿no? Sino en... Que si no lo ligas bien, te vas a crear algo que no vas a lograr y la ansiedad la vas a subir de mano. Permanentemente en búsqueda de, ¿no? Sobrevalorando el sueño de una persona. Claro. Bien. Y perdonadme, y en esto vuelvo a ser un pelín reduccionista, pero pues mira, no todos no valemos para todo, todos tenemos talentos especiales o en todas las áreas, en todas las disciplinas. Y esto que en determinados entornos parece que estás abogando por la mediocridad y por la falta de espíritu de lucha, no, todo lo contrario. Lucha por aquello que quieras luchar, pero con una proyección realista de tus capacidades, ¿me explico? ¿Sí?
Si no, lo que creamos fundamentalmente son ciudadanos frustrados en pro de sueños que no se han trazado ellos mismos, muchas veces, ¿sí? Y con la angustia de no alcanzar nunca aquello que me prometieron que podía ser mío. ¿Sí? Eso también es un predisponente. Y luego, por último, consumo de estimulantes, por supuestísimo, ¿no? Que pueden precipitar determinadas situaciones de ansiedad. Y por último, los factores de mantenimiento, que son los que están ligados a la propia gestión de la ansiedad. Es decir, una vez que tengo situaciones de ansiedad, que mis predisponentes, es decir, mi mochila me acompaña y que realmente hay situaciones que han tenido de mí respuestas disfuncionales de ansiedad, aquello va reproduciéndose. ¿Cuáles son estos? El miedo al miedo, que reproducimos muchas veces en agorafobia, ¿sí? Es decir, las sensaciones que vivimos en el momento de la ansiedad son tan sumamente desagradables como para que tengamos miedo no a la ansiedad, sino a lo que la ansiedad me trae, ¿sí? Miedo a volver a pasar miedo. ¿Qué hacemos con esto? Me encierro. Miedo a volver a sentir taquicardia. ¿Qué hago con esto? Me quedo en casa y no me expongo. ¿Sí? Miedo a sentirme ridícula en una situación social. ¿Qué hago? Me aíslo. ¿Sí? No por la ansiedad social, porque de hecho no tengo escenarios sociales porque los estoy reduciendo, sino simplemente por el pensar poder tener una situación social en la que sentir semejante angustia. ¿Sí? ¿Lo veis? Por otro mantenedor, la pérdida de condiciones y de facultades por la propia ansiedad, ¿no? Voy creando un sistema, un relato de lo que me pasa que me va debilitando mis herramientas de afrontamiento. También las soluciones intentadas, ¿no? Estas que decíamos ahora hace un poquito. Si un ataque de pánico es impredecible, es decir, no sé cuándo me va a pasar, dónde ni con quién, la tendencia genérica de aquellas personas que sufren estas sintomatologías es reducir los espacios de vida. ¿Sí? ¿Funciona? Sí, funciona. Si dejo de exponerme, no tengo ansiedad, pero mi vida se convierte en una jaula. ¿Pero funciona para la ansiedad? Sí, reduce la ansiedad. Ese es el círculo de la ansiedad, ¿lo veis? Después, la generalización de la ansiedad. El ataque de pánico me ha pasado dando clases, me ha pasado desayunando un día en casa y me ha pasado en el autobús. No vuelvo a coger medios de transporte, ya no solo el autobús, el metro tampoco, que además es debajo. Qué angustia y qué agobio. ¿Sí? Me ha pasado en clase, no es que no solo venga ISEP, es que tampoco voy al otro sitio donde también doy clase. ¿Sí? Y me ha pasado en casa desayunando. Bueno, lo de desayunar me lo sigo permitiendo, ¿bien? Porque estoy en casa. ¿Bien? Pero voy reduciendo y generalizando mi respuesta en pro de no sentir esa ansiedad que tanto daño me ha hecho. ¿Sí? Y otro mantenedor, el afrontamiento insuficiente, ¿bien? O erróneo de los problemas de origen, esto que estamos diciendo. Genéricamente esto, por ejemplo, la terapia breve le llama soluciones intentadas. La terapia breve habla de que esas soluciones intentadas son precisamente los mantenedores de las problemáticas de ansiedad, ¿no? Ahora veremos alguno. No estamos hablando de uno de aquí, otro de aquí, otro de aquí, estamos hablando de una combinación, es decir, la ansiedad disfuncional se produce por una combinación de diversos de estos factores que acabamos de presentar. Con nuestros pacientes, pues los iremos elaborando, porque evidentemente cada historia es individual y tiene sus estímulos y sus respuestas particulares, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el paciente suprime o trata de suprimir la ansiedad, por muy momentáneo que sea? Ponme un ejemplo. Es decir, personas que sufren ansiedad y son conscientes de que es alguna ansiedad y de que puede ser una psicopatología, más no quieren buscar ayuda, pero llega un punto de suprimir y suprimir y suprimir, eso explota. Suprimir, ¿quieres decir reducir escenarios y de no atenderse? Claro, sí, no atenderlo, esconderlo, arrimarlo, o sea, todo menos. Pues hay tendencias de afectación en las diversas áreas de vida, ¿no? En lo social la tendencia es el aislamiento, ¿sí? En lo familiar la tendencia también es el aislamiento o
el acomodo al papel de víctima, y no me gusta nada esta etiqueta, ¿eh? No la asemejemos con debilidad, flojera, no, me refiero a víctima de que sean otros los que me den las respuestas que yo no soy capaz de sacar, ¿sí? Desde ahí me refiero a víctima, ¿bien? Pues porque mamá se preocupa por mí, entonces como me ve floja, pues me hace la comida, como ve que lo paso muy mal cuando salgo de casa, pues me trae las cosas a casa, ¿no? Reforzando la conducta de falta de exposición, ¿sí? Pero cuando dices explota, no es que explote, es que se van afectando las diversas áreas de vida, ¿no? La personal, el autoconcepto va devastándose, la sensación de inutilidad, de fracaso, ¿sí? Las somatizaciones físicas empiezan a ser acuciantes, las claro. Las somatizaciones llegan a un punto Claro. donde ya la propia psicopatología puede pasar a otra. Una Claro, pero lo ansiedad decíamos. generalizada puede pasar a un trastorno de pánico. No es. Cuidado con estas líneas de líneas del y de esto vamos a esto y de esto. Yo con los trastornos emocionales sostengo otras cosas, ¿no? Pero sostengo que, oye, cada uno le da forma a su malestar como sabe, puede y trae en su mochila, ¿me explico? Es decir, un paciente perfectamente puede tener un cuadro de ansiedad generalizada, comórbido con fobia social, comórbido con sintomatología depresiva y comórbido con una fobia específica. Bien, estarás hablando de una persona tendente genéricamente a la ansiedad, bien, y sin catalogar, sin el diagnóstico específico de fobia social, fobia específica y ansiedad generalizada y sintomatología depresiva, bien, tendrás que irte a qué ha podido ir iniciando, qué variables están sumando a que su sintomatología tome tantas formas. Sí, al final todo se retroalimenta. Ojo, que es lo habitual. Bien, es decir, el perfil de libro de paciente con un episodio único de depresión mayor también, evidentemente, también está, pero no es lo habitual. Porque traemos esto, porque traemos tendencias, porque está en nuestra estructura de personalidad, ¿sí? Haciéndonos manejar la vida, y tenemos tendencias de formato de dolencias, ¿no? Más tendentes a la ansiedad, más tendentes a la depresión, más tendentes al neuroticismo, ¿sí? ¿Me explico? Hablaremos, por tanto, de una combinación de estos factores. Interesante que lo veamos, como decíamos, con los pacientes. Y en estos casos, ¿no? Cuando tenemos esa combinación, la ansiedad aparece, como decíamos, y ahora sí que viene este león, ¿no? Cuando el peligro no está presente, no hay león, ¿no? Habéis visto esa fotografía de un gatito mirándose en un espejo, más para hablar del narcisismo, ¿no? Pero un gatito mirándose en un espejo y lo que ve es un león, ¿sí? Pero pues darle la vuelta, ¿no? Es que no hay león ni frente al espejo ni detrás del espejo. Es un gatito y yo no hago más que ver leones, ¿sí? Veo leones en las conversaciones sociales, veo leones en lo cotidiano, veo leones en un proyecto laboral, veo leones en un autobús, veo leones cuando me monto en un avión, veo leones cuando veo un coche parecido a aquel que me secuestró, ¿sí? Es decir, veo leones en todas partes, algunos reales también, ¿bien? Muchos de ellos a lo mejor no. O bien valoro que no tengo recursos para ponerme frente a ese león, porque si me angustio cuando veo un coche rojo, porque fue un coche rojo el que me asaltó, no el coche, sino la persona que llevaba el coche rojo el que me asaltó, el león está, bueno, no está, estuvo, ¿sí? Y yo valoro que está. Eso es un síntoma de estrés postraumático, ¿bien? Y considero que no tengo herramientas para ponerme frente a ese estímulo y a lo que me provoca ese estímulo, ¿sí? Tenemos una ansiedad a veces general que no está relacionada con estímulos específicos, la llamamos inespecífica, o si tiene estímulos específicos que me la causan, pues evidentemente hablamos de específica. Y luego, como os decía antes, ¿no? No me entretengo en esa sintomatología, pero sabemos que la ansiedad afecta a prácticamente todos los sistemas fisiológicos, ¿sí? Todos los sistemas de nuestro cuerpo. Bien, ¿qué otros factores alimentan la ansiedad disfuncional? Hemos visto esos predisponentes, hemos visto los precipitantes, hemos visto los mantenedores. Vivimos en sociedad, ¿sí? Vivimos en sociedad. Y vivimos en una especie de cultura del miedo,
¿Bien? ¿No tenéis la sensación de que ver un telediario, entrar en Twitter, Instagram a lo mejor es menos negativo, ¿no? Pero también, puede ser también, ¿no? ¿Hay miedos diarios? ¿No? Yo os he puesto algunos, ¿no? Que no comas azúcar, que es veneno, ¿sí? Cuidado con los accidentes, que están creciendo exponencialmente, ¿no? Todos los días, con un montón de noticias, a través de los medios, los discursos, ¿sí? Una especie de miedo residual, de vive con miedo, que la vida es amenazante, ¿sí? Están esos miedos diarios, de esa forma a lo mejor no es central, ¿no? No eres consciente de esto, pero estás andando en esta sociedad todos los días, hablando de las mismas cosas. No salgas a la calle sola, que hay violadores, ¿sí? Este miedo residual, real en ocasiones, ¿sí? Magnificado en otras. ¿Bien? Y luego los miedos grandes, que también están por ahí, parece que no están tan en lo cotidiano, pero están aquí, también los tenemos, ¿no? Las catástrofes, el terrorismo, las guerras, el calentamiento global, ¿dónde vamos a vivir? Que se nos acaba este sistema nuestro. Todo eso está aquí, esto también es nuestra cultura, esa cultura de miedo también nos afecta, ¿sí? Ese sería otro de los factores que también están ahí. Y luego están los fisiológicos, ¿bien? Poneos en un ataque de pánico. Desde la parte funcional, aun cuando disfuncionalmente el paciente no lo vive así, ¿no? Hasta que no lo registra funcionalmente. Pero poneos en eso funcional. Si yo veo un león, ¿sí? Interpreto león, tengo que escapar, ¿bien? Mi adrenalina y mi noradrenalina empiezan a pulular por mi sistema porque estoy diciendo que necesito estar alerta, ¿no? Esto es lo que veníamos diciendo antes. La adrenalina aumenta nuestro ritmo cardíaco, posibilidad de movimiento y respiratorio, posibilidad de oxigenación que permite también una mayor dosis de movimiento. Y me aumenta la tensión arterial. Todo ello, como decíamos antes, anticipando la posibilidad de que lo mismo tengo que salir corriendo. Bien, la adrenalina está funcionando adecuadamente. La noradrenalina, me aumenta la capacidad de análisis, que vea bien al león y dilatación de pupila, bien, parada de la digestión, porque no es momento de estar haciendo digestión, ¿sí? Me posibilita el escape, ¿bien? Y también la coordinación motriz. Volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a esa parcela funcional, claro. Cuando yo estoy en un ataque de pánico, esto no, va así, pero yo no lo interpreto así, ¿bien? Imaginaos que yo estoy aquí y empiezo a sentir, ¿no? Me empiezo a sentir acalorada, yo sigo hablando de lo que os estoy contando, ¿no? Pero mi cuerpo empieza a percibir un acaloramiento. Como yo ya he tenido estos episodios, ¿bien? O aun cuando sea el primero, pero cuando he tenido esos episodios empiezo, wow, ya estoy. No puede ser, aquí no, hoy no. Este es mi lenguaje interno, ¿sí? No puede ser, aquí no, qué vergüenza. Para, Ana, relájate, intenta respirar, ¿sí? Se me está notando, se me está notando. Dios, me noto el corazón, se me está empezando a desbocar. Me va a dar un paro, me va a dar un paro, me va a dar un paro, ¿sí? Esto es mi adrenalina, mi noradrenalina, esta es mi cognición, pero mientras tanto yo ya estoy dándole señales de alteración y mi adrenalina ya está por aquí y mi noradrenalina también y por supuesto mi cortisol. ¿Bien? Bien, mis glándulas suprarrenales a tope porque estoy diciendo que tengo que ponerme en marcha, ¿sí? Ahí como mínimo tenemos un flujo estupendo de 3-4 minutos donde estas secreciones no las podemos parar, a no ser que vayamos parando nuestra interpretación disfuncional, ¿sí? Pero esos 3-4 minutos no nos los quita nadie, porque ya está esa segregación de cortisol, ¿sí? Esto se lo podemos contar, es decir, hay 3-4 minutos que sí o sí, pues las sensaciones de adrenalina y noradrenalina las vamos a tener que pasar porque es que yo he interpretado el león, ¿sí? Bien, el cortisol. Claro, la cuestión es que el cortisol está estupendo para ponerme en marcha, pero claro, no está tan estupendo cuando lo manejamos de forma sostenida, ¿no? Que del mismo modo, es la hormona de la ansiedad, por otra parte, del mismo modo que decíamos con la propia respuesta de ansiedad, ved ahí los sistemas afectados, que son múltiples, ¿sí? De manera sostenida, repito.
Claro, no es lo mismo verlo desde esa parcela funcional que disfuncional. Vale, hemos visto nuestro componente social, hemos visto nuestros factores predisponentes, precipitantes, mantenedores, la cultura del miedo, nuestras respuestas fisiológicas. Nos falta la parcela cognitiva, ¿bien? ¿Qué es? Chupi. Bien, cómo nos boicoteamos muchas veces es extraordinario también. Bien, en ocasiones interpreto peligro, como decíamos, cuando no lo hay, ¿bien? Aun cuando mi sistema esté reaccionando como yo le pido que reaccione, ¿bien? Y ahí es donde entramos a trabajar con los pacientes, primero que localicen, bueno, primero que conozcan, ¿sí? Que conozcan que somos pensamiento, que somos emoción, que somos fisiología, que somos conducta y que todo esto es una maravillosa maraña, ¿bien? Que a veces podemos colocar un poco mejor, otras veces un poco peor, ¿sí? Pero que podemos abstraer, ¿no? Y podemos acompañar a los pacientes a que abstraigan sus formatos de pensamiento, sobre todo los que son disfuncionales, ¿sí? Hablamos de los pensamientos como esas, a mí me gusta mucho el símil con las gafas, me encanta, ¿no? Pensamiento entendido como las gafas que cada uno se pone para ver la vida, para ver la realidad, las diferentes situaciones. Es verdad que hay personas que tienen una sola gafa para ver la vida y hay personas que son más flexibles o que tienen una tendencia de mayor flexibilidad y tienen un montón de gafas. Y esto es lo que se pretende a nivel terapéutico, ¿no? Abrir el cajón, bueno, que el paciente abra su cajón, ¿sí? Y que eche en ese cajón un montón de gafas, que elija el propio paciente, no las que te parezcan bien a ti, que elija el propio paciente las gafas que quiere tener en ese cajón para mirar la vida de una manera más funcional, ¿sí? A partir de ahí no me detengo en la tipología de pensamiento porque desde esas distorsiones nos las conocemos, ¿no? Tenemos todas ellas, podemos ir poniendo ejemplos de la propia realidad del paciente, ¿sí? Y a partir, tenemos todo el sistema, ¿no? De comprensión, toda esa psicoeducación que decíamos que era importante para que podamos entender la ansiedad. A partir de ahí vamos con las líneas que sabemos que funcionan. Podemos blindarnos, ¿sí? Es decir, ponernos una capa a través de la cual la ansiedad no penetre. Pues hemos dicho que en uno de los factores precipitantes había situaciones que vitalmente sí o sí van a causarnos ansiedad, ¿sí? Entonces, el blindaje absoluto pues no existe a no ser que estemos anestesiados, ¿sí? Y como anestesiados se supone que no deberíamos querer vivir, ¿no? Pues el blindaje absoluto no, pero sí que es cierto que hay componentes genéricos que yo creo que sí son interesantes que manejemos en nuestra línea interventiva, ¿no? Desde luego, la adopción de perspectivas propias, y no es óbice, o sea, no es gratuito que utilice esta palabra, ¿no? Propias dentro del propio, respetando y por tanto dentro del propio sistema del paciente, ¿sí? Y no imponiendo un sistema que no es suyo, porque poca validación le va a dar en su día a día, ¿sí? Más realistas y, por supuesto, ajustadas a las capacidades del paciente y a las realidades del paciente, que son diversas. ¿Bien? Y luego, por supuesto, desde ese conocimiento, a más sabe el paciente, más fácil es que implemente medidas de cambio. Entrenamiento, cambiar los hábitos es algo realmente complicado, por lo tanto requiere, no sé si os habéis propuesto alguna vez, cambiar un modo de pensar, ¿no? O cambiar una actitud, una conducta, ¿bien? Requiere de conocimiento seguro, de voluntad, motivación y luego ejecución, repetición, y que haya algún tipo de reconocimiento intrínseco o extrínseco también es decir, no es nada sencillo. Más dos particularidades, sobre todo en pensamiento, que tienen que ver con estas dos. Bien, si vemos que los perfiles tendentes a la ansiedad, es interesante que trabajemos líneas de flexibilidad en todo. En la interpretación, la flexibilidad de ampliar el marco de interpretación de vida, ¿sí? También la flexibilidad en la acción, ¿sí? El darse permisos, mirado una fobia social, ¿sí? Permitirse, ¿no?
en cualquiera de las tendencias ansiógenas. Y la adaptabilidad. Adaptabilidad no es conformismo, adaptabilidad no es resignación, ¿sí? Adaptabilidad es... ¿Qué es adaptabilidad? ¿Qué es adaptarse? Es ser capaz de aprender a moldarse y sobrellevar los errores, los problemas, cualquier estímulo negativo o positivo también. ¿Qué más es adaptarse? Define el palabra. ¿Sí? Que hay palabras nuestras que, ¿sabes qué pasa? No nuestras, ¿no? Pero que utilizamos mucho en nuestra disciplina, que damos por sentado que tienen un sentido generalista y conocido por todos, ¿no? Asertividad, empatía, ¿sí? Resiliencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es resiliencia? Es la capacidad de poder, como la definición, ¿no? La reconstrucción, ¿no? ¿Sí? Sí, la resiliencia, la capacidad de reconstrucción. Las adversidades que presentan. Un momento de determinación y aprendizaje. Porque termino lo que no me sirve, aprendo de lo que no me sirvió, pero me quedo con lo que sí me vale. Y eso me va a permitirme adaptar progresivamente en un tiempo. Adaptabilidad, ¿no? Que lo cierto es que es una palabra preciosa, ¿no? Porque además tiene unas connotaciones en profundidad. Sabemos que hay una serie de variables de protección, ¿sí? No que las sepamos nosotros, es decir, están más que corroboradas que hay determinadas variables que van a entrar dentro de todas nuestras líneas interventivas, ¿sí? El sentido del humor, que tiene que ver con la adaptabilidad, que tiene que ver con la reconstrucción, que tiene que ver muchísimo con la flexibilidad, ¿sí? Y a lo mejor uno no tiene muchos gramos de ello, pues hay que juntarse con los demás, ¿no? Hay que escuchar al que se toma la vida con un poco más de humor para ver si nos podemos contagiar de algo, ¿no? O como mínimo el ver las cosas desde otro punto de vista. Las buenas relaciones, mirad cuáles de ellas están relacionadas con identidad y con vínculos, que son como las dos grandes líneas, ¿no? El trabajo en la identidad propia del ser humano con el que nos permite acceder a su realidad y a su malestar, su propia identidad y las relaciones, ¿sí? El sentido del humor, las buenas relaciones de amistad, las relaciones estrechas con familia nuclear o familia extensa, vínculos también, los logros personales, no las cimas, que esto a mí me parece importante, no es que tengas muchas cimas propuestas, si pueden ser mesetas, si pueden ser valles incluso, ¿sí? No todo el mundo quiere llegar a la cima de la montaña. ¿Bien? ¿Me explico? Lo decíamos antes. Por supuesto, la actividad física es un mecanismo absolutamente extraordinario también de protección, y la participación, más allá de las relaciones estrechas, la participación en redes sociales, ¿sí? El apoyo social, los enchufes, ¿no? Como les comento yo a las personas con las que trabajo. Y luego os ponía aquí, porque me parecen también interesantes, algunas variables que están relacionadas, que las personas encuestadas relacionan con los niveles de bienestar, ¿sí? Que se reportan mayoritariamente estos. El dominio del entorno. Y esto no quiere decir que siempre te salgan bien las cosas, ¿no? Sino que puedas manejarte en él, que consideres que tienes herramientas para, independientemente de las situaciones que vayan viniendo, me puedo poner con mayor o menor dificultad ahí, ¿sí? Dominar el entorno no desde la cima, repito. Conceptos de autoaceptación, por supuesto, de nuevo en ese bienestar, las relaciones, otra vez, ¿sí? La autonomía, la independencia, ¿sí? La capacidad de decidir por ti, sin necesidad de depender, más allá de que luego vincular y afectivamente quieras vincularte, ¿sí? Crecimiento personal y propósitos de vida. El tener un por qué, un para qué, cada uno el que considere oportuno o los que considere oportuno, ¿sí? Y en esa línea interventiva, desde el protocolo cognitivo-conductual,
herramientas que conocemos todos, ¿no? Y que sabemos que son funcionales. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con técnicas de respiración, con técnicas de relajación, ¿no? Nos vamos viendo en esos parámetros de ansiedad que hemos ido manejando, el cuestionamiento de las distorsiones. Primero tendremos que verlas, localizarlas, operativizarlas con los pacientes. Por supuesto, la modificación de creencias, no solo del pensamiento diario distorsionado, sino de la creencia central que sostiene ese pensamiento. ¿Bien? También, y luego exposiciones, ¿no? Esto ya lo decían las abuelas, ¿no? ¿Cómo se quitan los miedos? Pues poniéndote frente a ellos, ¿no? En la ansiedad, mucha de la línea interventiva es esta, la exposición. Bien sea a sensaciones internas, ¿sí? Esta aceleración, por ejemplo, en la crisis de pánico, es decir, que un paciente pueda acelerarse conscientemente, ¿sí? Y del mismo modo desacelerarse conscientemente, de modo que considere que puede ejercer control también sobre sus variables vitales. Y exposiciones graduales hacia afuera, ¿no? Hacia esas situaciones graduales, y en esa graduación sí que tendremos en cuenta, por supuesto, por consenso siempre, las necesidades de los pacientes. ¿Bien? Teniendo centrado este protocolo y este encuadre, ajustaremos la realidad a la individualidad, pero con este encuadre, ¿sí? Y por supuestísimo, habiendo hecho previamente toda esa parcela de psicoeducación, de contarte que para llegar a ponernos frente a, tengo que entender, ¿no?, qué me ha imposibilitado ponerme frente a esto. ¿Sí? ¿Lo veis? Muy bien. Vale. Dejadme que terminemos con este proceso, ¿no? Vamos a intentar resumirlo aquí. Os ponía ahí en ese proceso de ansiedad que hemos ido viendo a lo largo de este rato, la funcionalidad y la disfuncionalidad, ¿no? Y en estos pasos que yo creo que hemos significado esta tarde. Hay una sensación de amenaza, sensación, percepción, interpretación, ¿bien? Hay anticipación, ¿no? Lo hemos nombrado de muchas maneras, esa ansiedad anticipatoria que ya alimenta la ansiedad posterior. Me anticipo a todo lo que pueda venir de malo, me sobreactivo, ¿sí? Fisiológicamente y conductualmente también, y cognitivamente. La activación puede venir en todos los terrenos. A partir de ahí afronto, y el afrontamiento, si es disfuncional, será de un modo, y si es funcional, será de otro, y a partir de ahí, ¿qué resultados me da? ¿Bien? Vamos a ponerlo con un caso, ¿os parece? Vamos a ponernos aquí con, disfuncionalmente, por ejemplo, con un hablar delante de la gente, que es una situación, por ejemplo, que a muchas personas les causa ansiedad, ¿sí? La exposición, lo que es una exposición en el orden que sea, o bien una situación multitudinaria, que también a personas tendentes al desarrollo de esas agorafobias, las multitudes, los sitios cerrados, con imposibilidad de escape, ¿sí? También generan unas respuestas de ansiedad intensas. Vamos a ponernos cuál sería esa disfuncionalidad. ¿Bien? Vamos con esos, por ejemplo, sitios multitudinarios. ¿Qué leería alguien que, tendente a esas respuestas de ansiedad, que le agobian esos sitios multitudinarios y que yo llamo y digo, nena, tengo 2 entradas para ir a ver a Michael Bublé la próxima semana y me encantaría que vinieras conmigo? ¿Sí? Lectura de la amenaza. Pensamiento. Que me entrelazo con anticipación. Pero pensamiento, es decir, Sí, o sea, pero porque me da miedo, porque me anticipo también. Claro, pero vamos una a una, ¿no? Porque la anticipación también estará. La anticipación es profetizar, ¿bien? Primero estamos recogiendo al león, es decir,
Mi amiga me acaba de poner un león delante, me invita a un concierto, gente, masa, no poder moverme, no poder salir, que me dé algo ahí dentro. Esto, claro, esto suena a amenaza, pero me suena a amenaza a mí también, ¿eh? aunque yo disfrute de un concierto, ¿cierto? ¿Lo veis? ¿Vale? Vamos a lo funcional, te invitan a un concierto. ¿Cuál es tu planteamiento? Maravilloso. Gracias por pensar en mí, ¿no? Bien. No te planteas, esto es como el otro día en clase había una persona que tenía cierto recelo a los perros, ¿sí? Y paramos un momento la clase justo para recoger esto de los estímulos, ¿no? Y le preguntaba, ¿en qué te fijas cuando ves a un perro? Todas aquellas personas que tienen miedo a los perros se fijan en la boca, ¿sí? Y luego la anticipación de la posibilidad de, ¿sí? No se fijan en las orejillas y en la cabecita para un lado, no se fijan en el culete cuando tal, no se fijan cuando están así boca arriba pidiéndote, ¿no? Estas dulzuras, esta maravilla, no la ven, ¿sí? Es decir, cuando tú tienes esa tendencia, esas son las gafas. Y esas son las gafas que tenemos que poder facilitar que cambien o que amplíen los pacientes, ¿sí? Entonces, en la funcional es que ya no hay amenaza, ¿bien? No hay amenaza, es una situación de disfrute. Ya la interpretación es distinto. Te puede no gustar el grupo, pero bueno, entonces dices, vaya, esta música no me gusta, pero voy con mis amigos, ¿no? Entonces, venga, pues nos apetece, venga, viernes noche, divertido, ¿sí? Ya no hay amenaza. Vamos con la anticipación, ¿sí? ¿Qué pasa en la parcela disfuncional? Te empiezas a pensar en todo Anticipación, lo que va a pasar. ¿sí? Y puedo trazar preguntas, pero es sentado, pero es sin sentar, pero ¿dónde es? ¿Cuántas salidas tiene? ¿Y te las tienes ya cogidas? ¿Y dónde estamos? Y, ¿sí? Porque a lo mejor quiero hacer el esfuerzo de ir, ¿bien? O directamente es, te lo agradezco un montón, pero no voy a ir. Ya estaría general, ¿no? Ampliando porque la ansiedad desciende, es decir, en el momento que digo, te lo agradezco mucho, corazón, pero no puedo el viernes. No, es que ya Búscate a otra y cuelgo, mi ansiedad ya no está, porque no tengo que ponerme frente a ello. ¿Funciona? Sí. ¿Creo herramientas? Ninguna. Próximo concierto me pasa lo mismo, vuelvo a no ir. ¿Sí? Ese es el aislamiento al que nos lleva. ¿Sí? Por eso es fácil que dejen de hacer. Es más fácil en el corto plazo, en el largo no, pero en el corto plazo sí. Entonces la anticipación aquí es, no podré escapar, puede haber una avalancha, ¿sí? Me van a agobiar, saben que no me gusta y se van a reír, profetizar. Y profetizar siempre en negativo, ¿bien? Vamos a ver la anticipación funcional. ¿Qué me pongo? ¿Sí? ¿No? Oye, vamos antes a cenar. Bien. ¡Oh, qué noche tan divertida! Anticipo, disfrute. ¿Sí? Las gafas. Porque la visualización de la situación es otra distinta, ¿cierto? Activación. Activación en todos los sentidos, ¿eh? Cuando hago así hablo de esa más fisiológica. Está llegando el viernes. No voy a poder. ¿Sí? O la cognitiva que acabamos de ver, ¿no? La cognitiva, Dios mío, no, me va a dar algo ahí dentro. Y como hay tanta gente, además no se van a dar cuenta que hay alguien desmayado, ¿sí? Y la conductual, me puedo sobreactivar actitudinalmente y ponerme a hacer cosas para ver si soy capaz de, ¿sí? Activación funcional. Te da emoción, que estás emocionado, que vas a ir al concierto. Me pongo el disco, si lo tengo. ¿Qué disco? ¡Qué antigua! Me busco Spotify. ¿Sí? Me pongo las canciones, me tengo que saber algunas. ¿Sí? Me las pongo, me las bailo, ¿sí? Anticipación en positivo. Bueno, vamos llenando ¿veis que vamos llenando una determinada mochila y en el otro lado vamos llenando desde luego otra mochila? Las dos las llevo. Claro, no pesan lo mismo. En el funcional, en la activación funcional también puede haber ansiedad positiva, ¿verdad? Claro, hasta donde hemos dicho, ¿no? Claro. Activación, me quiero preparar, quiero hacer lo posible para que sea un buen encuentro. Sí, claro, esa activación de objetivo, ¿sí? De ponerme en alerta porque hay una cosa especial que me espera el viernes, por supuesto. Ese es la ansiedad funcional, efectivamente. Afrontamiento. Si voy o si no voy.
Porque puede ser esta, ¿no?, el momento de decir voy a intentarlo, ¿no? Hay situaciones, que eso la terapia breve lo llama excepciones, ¿sí?, que tiene todo paciente con ansiedad, ¿no? Las excepciones. Por ejemplo, una persona con agorafobia que se pone enferma su hija, ¿bien? Y la agorafobia, disculpadme que utilice estos términos que parecen mágicos y no tienen nada que ver con la magia, ¿eh? Pero es, dejo mi agorafobia en casa y me sobrepongo a mi ansiedad y voy al hospital a ver a mi hija. ¿Me explico? Excepciones, ¿sí? Excepciones que me hablan también y que las puedo recoger para validar al paciente las herramientas están ahí, pero están tapadas, están bloqueadas, están metidas en el último cajón, pero están, ¿sí? Entonces, ese afrontamiento, ¿puedo ir? ¿Cómo lo voy a pasar? Si voy con toda esta mochila, ¿sí? Voy a intentar, porque voy a estar además muy concentrada en tengo que disfrutar, tengo que aparentar normalidad, tengo que no tal, pero la puerta está ahí, los respiraderos están allí, esta gente me empuja, ¿sí? Una exposición de... Es decir, luego además la lectura no va a ser lo he conseguido, es joder, qué mal lo he pasado, ¿sí? No voy, pues aumentamos la generalización. Una nueva habitación, ¿sí? Nueva habitación, próxima vez un poco más de ansiedad, un poco más de coste para ponerlo frente. ¿Bien? ¿Cuál es el afrontamiento en la funcional? No tiene por qué ser estupendo, lo mismo resulta que el concierto no me gusta, yo lo voy a intentar disfrutar a tope, pero puede ser que el concierto no me gusta, que la sala no me guste, puede ser. Es decir, no todo lo que se afronta o maneja desde una situación o una interpretación funcional tiene por qué devenir unos resultados excepcionales, en absoluto, ¿no? Esta es la realidad ajustada que decíamos antes. Bien, y vamos con los resultados, que los anticipábamos, ¿no? Resultados en ese sentido, si no voy... Bueno, pues se ha bajado la ansiedad de manera cortoplacista, desde luego no en el largo plazo, con lo que el problema de ansiedad persiste, ¿sí? Si voy, la lectura que haga, muy probablemente la haré desde las mismas gafas, que es, no vuelvo a ir a un concierto, lo he pasado fatal, casi me ahogo, ¿sí? Para pasar este sufrimiento no voy. Es decir, no está la lectura de él. Soy una campeona, he sido capaz de ponerme frente a esto, aunque me haya costado la vida, ¿sí? No está esta lectura. Por lo tanto, los resultados genéricamente en esa parcela también son negativos, aun cuando me haya expuesto. Claro, los resultados, pues los que decíamos en el plano más funcional, bueno, pues habrá situaciones que me parezcan, ¿no?, que las interprete de manera positiva esos resultados y otras que no, pero desde ese plano más funcional. ¿Sí? Los objetivos que trazábamos en primera línea, ¿no? Definir, conceptualizar psicoeducación, despatologizar algunos aspectos y trazar las líneas funcionales, que era un poco lo que pretendía en esta sesión, han estado ahí. Por mi parte, la presentación hasta aquí.